Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 6, el amplificador diferencial. Este amplificador diferencial tiene una configuración bien particular que está dada por lo que ustedes ven en esta figura. Tiene dos voltajes de entradas, Bin 1 y Bin 2, que están conectados a través de dos resistencias, R1 y R2, a los pines inversor y no inversor respectivamente. Tenemos además una resistencia de realimentación, que es la resistencia R3, que se conecta entre el pin de salida y el negativo, y una resistencia que se conecta entre el pin no inversor y tierra, que sería R4. Si planteamos las ecuaciones de corriente en el nodo inversor y no inversor, llegamos a las dos ecuaciones que tenemos acá arriba. Aquí ustedes en cada término pueden identificar las corrientes en las distintas resistencias. Podemos resolver estas dos ecuaciones en términos del voltaje Vp y Vn, el inversor y no inversor, y luego, aplicando un cortocircuito virtual, podemos encontrar el voltaje de salida. Podemos ver que este voltaje de salida depende de una ganancia negativa, ¿cierto? Multiplicando al Vin 1, que es el que está conectado precisamente al pin inversor, y una ganancia positiva que está alimentado, conectado, ¿cierto? Multiplicando el voltaje Vin 2, que es el voltaje que está conectado al pin no inversor. Ahora, hasta ahora esto lo pueden obtener ustedes utilizando las herramientas que hemos visto en las clases anteriores y es un amplificador genérico hasta el momento. Ahora, el amplificador diferencial tiene unas características especiales. ¿Cuáles son esas características? Es que tiene simetría en términos de las resistencias, es decir, la resistencia RA, la resistencia R1 y R2, que son las que conectan los voltajes Vin 1 y Vin 2 a los pines inversor y no inversor respectivamente, las dos son iguales y a las dos les vamos a llamar RA. De la misma forma, la resistencia de realimentación le vamos a llamar RF y tiene el mismo valor que la resistencia que se conecta a tierra. También le vamos a poner RF. Entonces, si reemplazamos en la ecuación anterior R1, R2 igual a RA y R3 y R4 igual a RF, la expresión genérica que teníamos anteriormente, nos queda esta expresión que tenemos acá abajo, en donde tenemos que el voltaje de salida es una ganancia por la diferencia entre el Vin 2 y el Vin 1. Esto significa que podemos, con este amplificador, calcular una diferencia entre dos voltajes. Y por supuesto, darle la ganancia que nosotros queramos. Por eso es el nombre de amplificador diferencial. Permite restar dos señales, como ustedes pueden ver, la señal que está conectada al pin positivo menos la señal que está conectada al pin negativo. Necesita que las resistencias sean simétricas. Y una de las principales aplicaciones de este tipo de amplificador es los sensores de voltaje, porque nos permite medir dos voltajes que están conectados a distintos puntos, porque solamente medimos la diferencia. Bien, ahora, utilizando este amplificador diferencial vamos a caracterizar un parámetro del amplificador real que no habíamos considerado hasta ahora, y que es la ganancia de modo común, esta que tenemos acá. ¿Qué significa la ganancia de modo común? Es la ganancia que nos amplifica los voltajes de modo común, o sea, los voltajes con respecto a tierra. Mientras que la ganancia diferencial es la que amplifica, que es la que tenemos arriba, la que hemos conocido como ganancia siempre, es la que amplifica los voltajes diferenciales. En el amplificador ideal, esto debería ser cero, es decir, no debería haber ganancia de modo común, no deberían amplificarse esos voltajes. Pero en la realidad, en el amplificador real, eso usualmente está en el orden de 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 7, en términos de ganancia. ¿Cómo analizamos esta ganancia de modo común? Primero vamos a considerar un voltaje, aquí tenemos un circuito cualquiera que queremos medir voltajes en la resistencia R5. Para eso vamos a conectar dos puntos de medición. El punto A, que está en un extremo de R5, y lo vamos a conectar al punto A el positivo del amplificador diferencial, y el punto B, que está en el otro extremo del R5, lo vamos a conectar al otro extremo del pin diferencial. Por lo tanto, el voltaje de salida nos debería dar el voltaje Vin 2, es decir, el VA, el punto A, menos el punto B, multiplicado por supuesto por la ganancia de RF partido por RF. Ahora, el voltaje diferencial correspondería al voltaje VA menos VB, al voltaje que yo mido entre los dos terminales.
Ese voltaje es el que se tiene que amplificar en la salida, que es el voltaje que nosotros tenemos acá, en esta expresión. Pero vamos a definir un voltaje de modo común. ¿Por qué hay que definir ese voltaje de modo común? Porque ninguno de estos dos voltajes, ni el voltaje VA ni el voltaje VB, están con respecto a tierra. Lo que estamos midiendo son voltajes diferenciales. Por lo tanto, esos voltajes pueden tener un voltaje con respecto a tierra distinto de cero. Y de hecho lo tienen que tener para poder medirlo. Ese voltaje de modo común lo vamos a definir de la siguiente forma, como la suma de los dos voltajes, VA más VB, dividido por 2. Es decir, el promedio de los dos voltajes. Ese va a ser el voltaje de modo común. De esta forma, los voltajes ahora, una vez que definimos el voltaje diferencial y el voltaje de modo común, los voltajes de los terminales A y B los podemos definir en función de estos voltajes de modo común y voltajes de modo diferencial, de la forma que está acá abajo. Es decir, el voltaje VA, este voltaje que tenemos acá, va a ser el voltaje común, recuerden que el voltaje promedio, más la mitad del voltaje diferencial. Mientras que el voltaje en el punto B va a ser el voltaje modo común menos la mitad del voltaje diferencial. ¿Cómo podemos graficar eso en términos de la entrada del voltaje? Bueno, si tenemos un amplificador diferencial, este amplificador idealmente solo debería amplificar la diferencia de los voltajes de entrada, es decir, esta expresión que tenemos acá. Vout debería ser A, que es la ganancia del amplificador operacional, por BD, que es este voltaje que tenemos acá. Y aquí ustedes pueden ver las expresiones de la lámina anterior, en donde tenemos un voltaje común, conectado acá al punto medio, hacia un lado del voltaje común se suma un voltaje B de medio, mientras que al otro lado se resta un voltaje B de medio. Y por lo tanto, el voltaje VA, que es el que estamos midiendo acá arriba, sería equivalente a esta expresión, que es la que vimos anteriormente, que sería la suma de este voltaje VCM más el V de medio, mientras que el voltaje VB sería la resta. ¿Ya? Ahora, en la práctica no solamente se amplifica el voltaje diferencial, o sea, este VD, sino que también, debido a que todos los circuitos que están dentro del amplificador operacional están trabajando con respecto a tierra, o respecto a alguna referencia de voltaje que no necesariamente es el voltaje que estamos midiendo, existe una diferencia entre los voltajes de operación del amplificador operacional y el voltaje que los voltajes se están midiendo. Y esa diferencia correspondería al voltaje modo común, que también se amplifica dentro del amplificador operacional. Es decir, eh, mientras más ruido tenga esas señales, mientras más modo común tengamos, se va a producir un ruido en el voltaje de salida que va a estar asociado a ese modo común. ¿Ya? Un caso típico es si queremos medir, por ejemplo, en dos puntos de una resistencia que está uno a 200 volts y el otro a 202 volts. Entonces la diferencia van a ser 2 volts. La diferencia entre el 202 y el 200. Y ese se va a amplificar con la ganancia A, que son 100.000. Pero el voltaje modo común es 201. Es mucho más alto que la diferencia de voltaje. Y esa diferencia, ese voltaje modo común, que es mucho más alto, es 100 veces más alto que el voltaje diferencial, se va a amplificar por la ganancia de modo común, que le llamamos aquí ganancia ACM. Y por eso es muy importante que esta ganancia sea lo más pequeña posible, para evitar ese problema. Bien, ¿cómo analizamos cuál es el efecto en el voltaje de salida de la ganancia de modo común? Bueno, tenemos definido ahora nuestro voltaje de salida como la ganancia normal, ¿cierto? La ganancia diferencial por el voltaje diferencial más la ganancia de modo común por el voltaje de modo común. Ahora, el voltaje diferencial, recuerden que lo tenemos definido como la diferencia entre los dos voltajes, Vp menos Vn, que son los voltajes, aquí estamos considerando los voltajes que están en los terminales del amplificador operacional, no el voltaje Vin ni Vin2, sino que los que están aquí en los terminales. Y luego tenemos el ACM por el voltaje de modo común, que sería Vp más Vn medios. Como tenemos Vp y Vn, entonces nos queda una expresión acá de Vp y Vn completamente. Luego, los voltajes en los pines inversor y no inversor los podemos expresar de esta forma, que son dos divisores de tensión. ¿Ya? Recuerden aquí, el Vin2 es más simple de ver. El voltaje Vp es el divisor de tensión entre RF y RA del voltaje Vin2, mientras que el voltaje Vn es la división entre RF y RA de Vin1 y Vout, que son estas dos expresiones que ustedes ven aquí. Estas dos expresiones Vp y Vn las reemplazamos en el Vout, en la definición de Vout,
la nueva definición de Vout, ¿cierto? Incluyendo la ganancia de modo común, y podemos encontrar el voltaje de salida. Y ese voltaje de salida resulta ser esta expresión que tenemos acá, en donde tenemos aquí el voltaje diferencial, que es el que nosotros habíamos calculado originalmente, y tenemos un voltaje de modo común aquí. Si ustedes pueden ver, acá tenemos el voltaje de modo común. Y ese voltaje de modo común está multiplicado por la ganancia de modo común y dividido por A. Aquí podemos identificar algunos elementos que habían aparecido anteriormente, por ejemplo, RA más RF partido por A, y además tenemos este otro término de acá. Algo que puedes notar es que aparece este término que es ACM partido por A. Ahora, es importante que la ganancia de modo común sea pequeña para evitar que sea amplificada en el voltaje de salida. Pero el efecto de la misma ganancia, la ganancia diferencial, nos ayuda a que ese efecto se vea menos notorio en el voltaje de salida. ¿Por qué? Porque la ganancia de modo común está dividida por la ganancia de modo diferencial. Entonces, el producto, el voltaje de modo común que tenemos acá y el voltaje que tenemos acá, perdón, la resistencia que tenemos acá, se ven atenuadas por esta división. Veamos entonces cómo se define o para qué nos sirve la definición del rechazo de modo común. Es este parámetro, que en inglés se llama Common Mode Rejection Ratio, y que de ahí vienen las iniciales que es CMRR, es un parámetro que ustedes van a encontrar en la hoja de datos de los amplificadores operacionales. Ese parámetro está definido como la razón entre las ganancias, pero en forma logarítmica, es decir, en decibeles. 20 logaritmos de 10 de la ganancia diferencial dividido por la ganancia en modo común, que recuerden, si se fijan acá, es el inverso del término que teníamos en la expresión del voltaje de salida. Usualmente, este radio de relación de rechazo de modo común es muy, muy bajo. Está, por ejemplo, en el 741 es del orden de 90 decibeles, es decir, divide por 30.000. Recuerden que esta es una atenuación, no es una amplificación. Luego tenemos el CMRR de línea 121, que es un amplificador diferencial, está en el orden de 106 decibeles, es decir, divide la ganancia de la división, ¿cierto?, entre el voltaje, la ganancia diferencial, la ganancia de modo común es de 200.000 veces, y en el INA 827, que es un amplificador especializado para el sensado de voltajes, es de 126 decibeles, es decir, 2 millones de veces. Divide el voltaje de salida, la ganancia diferencial con respecto a la ganancia de modo común. Es decir, el efecto del modo común en el INA 827 es muy, muy, muy despreciable. Y por lo tanto, como ya les dije, está especializado para sensar voltaje y por lo tanto permite que existan voltajes muy altos de modo común y no afectan al voltaje de salida. Ahora, por supuesto, tienen que tener cuidado en que no afecte tampoco a las protecciones del amplificador mismo ni del resto del circuito. Veamos un ejemplo de qué es lo que pasa. Ahora, bueno, habíamos visto que este amplificador entonces sirve para medir voltajes, pero veamos un ejemplo de qué es lo que pasa cuando le ponemos voltajes y resistencias reales. Vamos a analizar entonces que todas las resistencias son iguales, todas miden 2.5 kiloohms, las RA y RF, el Vin es 7.5, Vin 1, y el Vin 2 es 10 volts. Es decir, estoy midiendo aquí 10 volts, acá 7.5. Y lo que quiero obtener en la salida, como ustedes ven, RA y RF son iguales, por lo tanto lo que quiero obtener en salida es directamente esa diferencia de voltaje, es decir, 2.5. El voltaje de salida, por supuesto, resulta 2.5. ¿Y qué pasa con las corrientes de entrada? Bueno, la corriente de entrada IN1, que es la corriente que pasa por la resistencia RA de acá arriba, correspondería al Vin 1 menos el voltaje de salida, dividido por la suma de estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay corriente que entra al amplificador operacional, por lo tanto la corriente circula directamente por las dos resistencias. Y eso resulta ser 1 mA. En el otro caso, tenemos Vin 2, Vin 2 sabemos que son 10 volts, en la corriente que circula desde el pin Vin 2 a través de la resistencia RA y RF, correspondería entonces a Vin 2 dividido por RA más RF.
¿no? Porque RF está conectado a tierra. Y en este caso, esa corriente son 2 miliamperes. Ahora, tenemos esto, a pesar de que este amplificador, en un principio dijimos que se utilizaba para censar voltajes, no se puede utilizar directamente como está acá, configurado. ¿Por qué? Porque tiene dos problemas. Uno es que la impedancia de entrada del amplificador depende de la resistencia de RA y RF. Y si esos valores son pequeños, como en este caso son 2.5 kilo ohms, quiere decir que la impedancia de entrada que yo veo en estos terminales es muy baja. Y uno cuando quiere un sensor de voltaje quiere que la impedancia sea lo más alta posible para que las corrientes sean lo más pequeñas posibles y no perturbar el circuito que estoy midiendo. Pero ese no es el único problema, sino que además tiene el problema de que las corrientes de entrada no son simétricas. Es decir, la corriente de entrada BIN 1 tiene un valor, que en este caso es 1 mA, mientras que la corriente BIN 2 tiene otro valor, que es 2 mA. Entonces, no solamente van a intervenir, van a perturbar el circuito al que estamos midiendo, sino que lo van a perturbar en forma simétrica. Van a sacar más corriente de un pin que del otro. Y por lo tanto van a distorsionar el sensado del voltaje mismo. ¿Cómo evitamos ese problema? Haciendo uso de una configuración que se llama amplificador de instrumentación. Este amplificador de instrumentación, ustedes pueden ver, tiene un amplificador conectado en modo diferencial que toma la corriente, los voltajes entre el punto A y el punto B. Y además se utiliza un divisor resistivo entre R1, RG y R1 y dos amplificadores de entrada al circuito diferencial. Y a esos dos amplificadores de entrada recién se les conecta los pines en los cuales queremos medir. Entonces, qué características tiene esto? Es que aquí estamos conectando, recuerden el BIN 1, va a ir conectado al voltaje que queremos medir en un punto del circuito y el BIN 2 va a ir conectado al otro punto del circuito. Y la corriente que toman los amplificadores operacionales, recuerden que es muy, muy baja. Estamos hablando del orden de nano o incluso menos de nanoamperes. Entonces, eso nos permite aumentar la impedancia de entrada y evitar perturbar al circuito que estamos midiendo. Ahora, ¿cómo analizamos esta operación, la operación de este circuito? Primero, tenemos que recordar que el voltaje de salida va a ser entonces RA partido por RF por voltaje B menos el voltaje A. Eso es la expresión del amplificador diferencial que tenemos en la etapa de salida. Ahora, tenemos que calcular cuál sería esa diferencia entre BB y menos BA. Para eso, tenemos que darnos cuenta que los dos amplificadores de entrada, el que está en BIN 1 y el que está en BIN 2, son seguidores de voltaje. Es decir, el voltaje que tenemos ahí en BIN 1 aparece aquí. Por lo tanto, ese voltaje está en este punto, en el punto que está a un lado de IG. Luego, en BIN 2, debido al cortocircuito virtual, ese BIN 2 aparece en este punto, menos, y también aparece en este punto que tenemos acá. Por lo tanto, gracias a esta configuración podemos tener BIN 1 en los dos, BIN 1 en un extremo del RG y BIN 2 en el otro extremo de RG. Y por lo tanto podemos calcular la corriente IG que circula por aquí. Y está dada por BIN 1 menos BIN 2. Porque tiene este sentido, ¿cierto? Lo definimos la corriente bajando. Dividido por la resistencia RG. Ahora, esa corriente, recuerden que no hay corriente de entrada a los pines del amplificador operacional. Por lo tanto, esa corriente IG no circula hacia los amplificadores operacionales, hacia los terminales negativos, sino que circula completamente a través de R1 arriba y de R1 abajo. Por lo tanto, podemos plantear la ecuación de voltaje en este divisor resistivo y nos queda A menos BB, o sea, el voltaje entre A y B, va a ser igual a la corriente IG, porque es la misma corriente que circula por todas las resistencias, por 2R1 más RG. Esa es la diferencia de voltaje. Y fíjense que esta diferencia de voltaje, bueno, el negativo de ella es la que tenemos acá arriba para el Vout. Por lo tanto, podemos calcular el voltaje Vout en función
de IG. Y luego IG lo podemos calcular en función de Bin1 y Bin2. Y al hacer eso, al reemplazar estas expresiones en la expresión de Vout, nos queda la siguiente expresión de acá abajo, que el voltaje de salida es menos, aparece un menos entre medio, recuerden que aquí hay VA menos VB y aquí VB menos VA, ahí aparece el menos. RF partido por RA, que es la ganancia del amplificador diferencial de la salida, multiplicado por 1 más 2R1 partido por RG, que es la ganancia del divisor resistivo, por la diferencia entre Bin1 y Bin2. Es decir, ustedes pueden configurar la ganancia de este circuito, puede medir 2 voltajes y ustedes pueden configurar la ganancia con el valor que ustedes quieran. Usualmente lo que se hace es que las resistencias RA, RF y R1 son todas iguales y están encapsuladas dentro de un solo circuito integrado, junto con los 3 amplificadores operacionales. Es decir, un circuito integrado tiene 3 amplificadores más 6 resistencias. Y la resistencia RG los terminales de RG quedan en 2 pines de ese amplificador, de ese chip, de ese circuito integrado. Por lo tanto, la resistencia RG se puede conectar desde afuera y dependiendo de la resistencia RG que se conecte, es la ganancia que se puede lograr. Con eso podemos controlar la ganancia entonces entre el voltaje de salida y la diferencia de los voltajes de entrada. Ahora, como ya les mencioné anteriormente, las corrientes I1 e I2 son muy pequeñas y dependen solamente de la impedancia de entrada de los amplificadores operacionales, que se diseñan para que sean muy altos. Y la resistencia de G entonces se podía utilizar para configurar la ganancia. Este amplificador operacional o esta configuración de amplificador de instrumentación es muy utilizada, como ya les mencioné, para los sensores de voltaje. Es tan así que los fabricantes venden el amplificador de instrumentación completamente hecho dentro de un chip. Y aquí ustedes pueden ver los que mencionaba recién. Dentro del chip, este es un chip del Texas Instrument, el INA 827. Recuerden que es uno de los que vimos cuando calculamos el radio de rechazo de modo común. Internamente tiene entonces 3 amplificadores operacionales y 6 resistencias. Y lo único que se tiene que conectar desde afuera es la resistencia que nos permite configurar la ganancia. Ese mismo circuito también está en Analog Devices, obviamente con su propia tecnología, en el AD8421, por ejemplo, o en Linear Technology con el LT1168. Fíjense que en los 3 casos pueden configurar, la resistencia está conectada desde afuera y ustedes la pueden configurar. Y tiene los terminales, por supuesto, de medición y tiene otra serie de terminales de alimentación y el voltaje de salida. Bien, con eso terminamos entonces la clase del amplificador diferencial. Muchas gracias.